Muy buenas familia, ¿qué tal? Yo encantada de que me acompañéis un día más en el canal. Bueno, hoy os traigo un caso que sucedió en el año 2013 en Almonte, Andalucía, España. Así que si os interesa conocer la historia de Miguel Ángel y la pequeña María, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Quedaros que empezamos. Y bueno, Si no te interesa mi vida, avanza al minuto 2:25. mi gente bella, maravillosa y estupendástica, pues ya estamos aquí. Otro lunes más. Otro lunes donde yo, la Jenny, la mujer aquí presente, es más corta que las mangas de un chaleco. ¿Vale? ¿Por qué? Tú dirás, Jenny, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Mira, de verdad, es la cuarta vez que intento grabar este vídeo, ¿vale? Sí. Soy así de inteligente. La primera vez no había encendido el micro, la segunda vez no le había dado al play, la tercera vez se me ha caído un foco y ya esta es la cuarta, a ver si, chica, arrancamos de una vez, porque es que si no, no vamos a empezar nunca. Yo me voy a volver una poquina crazy y voy a decir hasta luego, Mari Carmen, y me voy a quedar sin grabar el vídeo. Lo siento, va a ser así. Espero que esta ya sea la definitiva. Digo, mi gente, antes de empezar con el caso de hoy, que por cierto tengo que decir que me lo habéis pedido hasta la saciedad, tanto aquí en YouTube como en Spotify y en TikTok, ya sabéis que si os gusta mi contenido, pues no dudéis en suscribiros al canal, darle like, comentar, compartir, todas estas cositas que me hacéis, que hacéis en general, que me ayudan muchísimo para que YouTube mueva mi vídeo, mi contenido y mi canal, porque si no, sabéis que me tiene ahí escondida debajo de la mesa y no me ve ni kiski, y eso, chica, no mola. Lo tengo que decir. Y esto, pues ya está. Hoy tampoco os he vendido cosas, ¿no? Bueno, la gente que no le gustan las entradillas estará contenta, digo. Así que nada, mi gente, después de no venderos las cosas que os vendo normalmente y de sí contaros cosas que nos interesan de mi vida, eso pues chica, lo siento, pero de momento no va a cambiar, pues vamos a empezar con el caso de hoy. 27 de abril del año 2013, Almonte, Huelva. Es una noche muy especial en el municipio. La última jornada en que la Virgen del Rocío permanecería en la localidad, algo que ocurre tan solo una vez cada 7 años. Pero mientras muchos celebraban, en un piso del municipio ocurría algo que marcaría para siempre la historia reciente de España. Miguel Ángel Domínguez era natural de Almonte, municipio y localidad perteneciente a la provincia de Huelva, en Andalucía, al sur de España. Quienes lo conocían lo describen como un hombre alegre, cercano, trabajador y muy querido. Trabajaba en el Mercadona del municipio, junto a la que había sido su pareja y madre de su hija, Marianela Olmedo. Para ese momento estaban atravesando un proceso de separación, pero a pesar de las diferencias, ambos compartían la custodia de su hija, intentando mantener cierta normalidad para la pequeña. María, con tan solo 8 años, era el centro de sus vidas. Una niña alegre, despierta, que disfrutaba pasando tiempo con su padre. Ambos compartían rutinas sencillas, desde salir a cenar hasta compartir ratitos en el sofá viendo la televisión. Y esa noche tenían previsto justo eso. Después de ver el partido de fútbol, irían a comer pizza a su restaurante favorito, para luego volver a casa y disfrutar de un rato de tranquilidad. Pero aquella noche sería una de las más recordadas en Almonte y en toda España. Esa tarde transcurrió con normalidad. Miguel Ángel había trabajado en turno de mañana y tenía previsto ver el partido de fútbol con un amigo, Castañeda. Esa noche jugaba el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Ambos y la pequeña María estuvieron en el domicilio hasta aproximadamente las 10 menos cuarto de la noche. Sobre esa hora, Castañeda se marchó del domicilio y Miguel Ángel le dijo a la pequeña que se esperara un momentito, ya que quería darse una ducha rápida para luego irse a cenar. Pero en torno a las 10 de la noche, alguien accedió al portal del edificio y seguidamente consiguió entrar en la vivienda. La puerta no fue forzada, un detalle que posteriormente hizo pensar a los investigadores que la persona que entró podría ser alguien con acceso o confianza suficiente para entrar sin dificultad. Miguel Ángel fue sorprendido en el baño. Recibió 47
heridas de arma blanca. María, al percatarse de lo que estaba sucediendo, como pudo, recordemos que tenía tan solo 8 años, intentó reaccionar. Fue hasta la cocina, cogió un objeto punzante e intentó refugiarse en su habitación. Pero finalmente fue alcanzada, sufriendo 104 heridas. El agresor cubrió el cuerpo de la pequeña con una manta y utilizó varias toallas para limpiarse antes de salir. Esa noche, Marianela pasó por el domicilio de Miguel Ángel. No había conseguido hablar con su hija ni con su exmarido durante toda la tarde. Estaba un tanto preocupada y decidió pasar por su casa después de plegar de trabajar. Así que le llevó un paraguas y unas medias de la niña. Cuando llegó al domicilio, tocó al timbre, pero no obtuvo respuesta, por lo que decidió dejar el paraguas y las medias de María apoyadas en la puerta. En un principio no le dio demasiada importancia porque creyó que estarían seguramente cenando fuera. Pero al día siguiente, 28 de abril, la preocupación fue en aumento. Miguel Ángel no se presentó a su puesto de trabajo, algo completamente inusual en él. Ante la inquietud, Marianela pidió a su padre que se pasara por el domicilio de Miguel Ángel, ya que ellos tenían unas llaves. Pero cuando este hombre entró en esa casa, se encontró una escena devastadora. Miguel Ángel y la pequeña María habían perdido la vida. Lo primero que pensó y dijo fue que Miguel había terminado con la vida de su nieta y después se había autodesvivido, algo que posteriormente fue totalmente descartado. Fue entonces cuando se dio aviso a la Guardia Civil, que activó a la UCO, la Unidad Central Operativa. Estos se harían cargo de la investigación. El escenario estaba lleno de incógnitas. No habían huellas dactilares, no se encontraron cabellos ni restos biológicos claros, pero algo llamó la atención a la UCO, y es que en algunas toallas apareció ADN de Francisco Javier Medina. Medina trabajaba en el mismo supermercado que Miguel Ángel y Marianela. Mantenía una relación con esta última. De hecho, esa relación fue la que terminó con el matrimonio de Miguel Ángel y Marianela. Para la Guardia Civil, los indicios eran claros. El ADN, las huellas y el contexto personal lo convertían en el principal sospechoso. Tras los registros, encontraron en el domicilio de Medina unas zapatillas del número 44, a pesar de que él calzaba un 42. Esto es algo importante porque en la escena del crimen se encontraron huellas de una bamba o zapatilla del número 44, por lo que tras reunir varias pruebas, en el año 2014 fue detenido y enviado a prisión provisional como principal sospechoso. El proceso tardó 4 años en llegar. Lo hizo en el año 2017. La acusación se centró en el ADN hallado en las toallas, en las huellas del calzado y en la relación sentimental que mantenía con Marianela. La UCO defendió que no había dudas de su implicación, pero la defensa desmontó varias pruebas. Un análisis privado de ADN concluyó que los restos hallados en la toalla podían deberse a una transferencia secundaria, ya que Medina había estado en el domicilio anteriormente en varias ocasiones con Marianela, por lo que podría haberse transferido su ADN a través de la mujer. La defensa también insistió en la ausencia de pruebas directas. No habían huellas claras, no había cabello ni rastro que los situara inequívocamente en aquella escena. Uno de los puntos más polémicos fue el testimonio de Marianela. En un primer momento, ella había declarado que aquella noche salió de trabajar junto a Francisco Javier. Ambos habían tenido el turno de tarde y salieron juntos a las 10 de la noche. Esa afirmación, en un principio, era clave, ya que el crimen se produjo en una franja horaria
de entre las 10 menos cuarto de la noche y las 10. Sin embargo, más tarde, tras recibir terapia psicológica, Marianela rectificó, ya que recordó que aquella noche sí que había salido con un hombre del establecimiento, pero no era Francisco Javier, sino otro compañero. Esta rectificación se produjo antes del juicio y quedó reflejada en la instrucción, pero aún así el jurado tuvo que enfrentarse a la contradicción entre la primera declaración y la segunda. La defensa aprovechó esas dudas y junto con el informe de ADN consiguió convencer al jurado que las pruebas no eran concluyentes. El resultado fue una absolución. Francisco Javier Medina fue declarado no culpable por un jurado popular. Del veredicto y se va a proceder a su lectura en audiencia pública por el portavoz del jurado. Los jurados, por mayoría, encontramos al acusado no culpable del hecho delictivo 1. Miguel Ángel Domínguez Espinosa sin posibilidad de defensa de este y aumentando deliberada e innecesariamente su dolor. Y posteriormente, el Tribunal Supremo lo ratificó. El caso, a día de hoy, más de 12 años después, sigue tristemente sin resolverse. Nadie ha sido condenado por lo ocurrido. En los últimos años se ha pedido que las pruebas biológicas se vuelvan a analizar con las técnicas que hay actualmente. La familia de Miguel Ángel y María sigue reclamando justicia, mientras el recuerdo de aquella noche sigue estando muy presente entre la gente de Almonte. El doble crimen de Almonte dejó una herida imposible de cerrar. Miguel Ángel y su hija María tenían por delante una vida que se truncó en una noche que debía ser de fiesta. La investigación señaló a un sospechoso. El juicio lo absolvió y más de una década después, nadie ha sido condenado. Lo que ocurrió en aquella vivienda sigue siendo, a día de hoy, un enigma. Un caso lleno de preguntas sin respuesta, de pruebas que parecían claras y de decisiones judiciales que tomaron otro camino. Pero lo cierto es que el paso del tiempo no ha traído respuestas, pero sí ha dejado algo claro, que la memoria de Miguel Ángel y de María sigue muy presente en Almonte, donde aún se espera que algún día la verdad salga a la luz. Mi gente, este es el caso del doble crimen de Almonte. Es un caso donde se presentaron unas pruebas que en un principio parecían concluyentes, pero que la defensa pues logró desmontar y con ello convencer al jurado popular. Este caso es bastante complicado. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que las pruebas apuntaban a una persona, pero esta persona ha sido absuelta. Por lo tanto, y aunque a día de hoy encontraran más pruebas que señalaran a esta persona, este hombre no puede volver a ser juzgado por el mismo delito, porque en España no se puede juzgar a la misma persona dos veces por el mismo delito. Por lo tanto, si el día de mañana se demostrara, porque han encontrado otras pruebas, que esta persona fue finalmente el responsable de ese doble crimen, no podría pagar por el delito que cometió. Pero a día de hoy, el jurado, la justicia y el Tribunal Supremo ha hablado y lo ha absuelto de cualquier responsabilidad relacionada con este triste suceso. Por lo tanto, hay que esperar a que los investigadores lleguen a una conclusión y puedan seguir avanzando para resolver este triste caso. Dejadme en comentarios qué opináis de este suceso, qué opináis de este crimen. Tengo que decir también que en Almonte se culpó a Marianela del crimen de su exmarido. Todavía no estaban separados oficialmente, pero bueno, estaban en trámites, y del fallecimiento de su pequeña. Porque decían que si ella no hubiera destrozado una familia
ellos seguirían vivos. Creo que es tremendamente injusto culpar a una madre que lo ha perdido absolutamente todo, ¿no? Porque nadie sabe de la vida de los demás si nunca se ha puesto sus zapatos. Por lo tanto, no se puede juzgar a la ligera. Siempre lo he dicho. Es cierto que Marianela siempre ha dicho que Miguel Ángel ha sido un muy buen padre y un muy buen marido. No ha habido nunca queja sobre él. Y es así. Ese hombre ha sido siempre un trozo de pan, como lo han descrito todas las personas que lo conocían. Este, entre comillas, acoso ha llegado hasta el punto de que Marianela tuvo que abandonar el pueblo porque se sentía observada todo el tiempo. Y creo que para una mujer, una persona en general, que ha perdido a un ser querido como es un hijo y a una persona que ha estado con ella muchísimos años y que lo ha querido, tiene que ser tremendamente duro. Y aquí quiero decir que el único culpable o los únicos culpables de esos dos terribles ataques son las personas o el autor que ha cometido ese crimen. No lo olvidemos. Pero ya sabemos cómo somos como sociedad y nos creemos con el derecho de juzgar a los demás y quedarnos tan anchos, ¿no? Y eso, pues espero que algún día acabe cambiando. En fin, mi gente, espero que este caso acabe resolviéndose, que no sea un caso de estos que quedan impune y que se le dé justicia a Miguel Ángel y a la pequeña María. Así que nada, hasta aquí llega el caso de hoy. Ya sabéis que si os gusta mi contenido, no dudéis en suscribiros al canal, darle like, comentar, compartir, seguidme por mis redes sociales y si os sobran unas monedillas, no dudéis en haceros miembros del canal. Con una pequeña membresía me ayudáis muchísimo a que este canal siga subiendo y además vais a poder tener acceso anticipado a los vídeos y vais a poder utilizar emojis todo molonguis de mi cara haciendo cualquiera de mis tonterías, que ya sabéis que no son pocas. Digo, yo me voy, pero no sin antes recordaros que cada lunes y cada jueves os traigo un caso donde la realidad supera la ficción. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.